Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Yo soy tu nombre / nombre del canal, y como siempre, les doy la bienvenida a su canal favorito de noticias del espectáculo turco, esos dramas que nos roban el sueño, y por supuesto, el romance que nos hace suspirar. Hoy, mis queridos chismosos, tenemos un plato fuerte, un plato que ha estado cocinándose a fuego lento, generando un montón de rumores, especulaciones y, seamos honestos, muchísima intriga. Hablamos nada más y nada menos que de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos enamoró en pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que luego, bueno, ya sabemos la historia. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, déjenme pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo disfrutando de nuestros vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo chisme, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner muy interesante. Y es que, a ver, ¿quién no se acuerda de la magia que Hande y Kerem destilaban en asteriscos en Calcap Masterisco? La química era innegable, traspasaba la pantalla, nos hacía creer que el amor de Eda y Serkan era real, y bueno, resulta que sí lo era. O al menos, eso parecía. Después de un tiempo de negaciones, finalmente confirmaron su relación, y el mundo entero explotó de felicidad. Fotos juntos, viajes románticos, miradas cómplices, era el cuento de hadas perfecto. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. De repente, como un jarro de agua fría, llegó la noticia de su ruptura. Los motivos, como siempre, envueltos en misterio, pero los rumores no tardaron en aparecer, que si celos, que si problemas de agenda, que si terceras personas, la imaginación de los fans voló por los aires. Y desde entonces, mis queridos, la prensa turca y nosotros, claro, no hemos dejado de seguir de cerca sus vidas, buscando cualquier señal, cualquier indicio que nos revele qué pasó realmente y sobre todo, si existe la posibilidad de una reconciliación. Porque, seamos honestos, muchos de nosotros, en el fondo, seguimos creyendo en el *Anker*Dream. Pero la cosa no se queda ahí. Porque en los últimos meses, los rumores se han intensificado. Hande, después de su relación con Hakan Sabank, ha sido vinculada con varios galanes, pero ninguno de esos romances ha logrado consolidarse. Y Kerem, por su parte, ha estado muy enfocado en su carrera, viajando por el mundo, participando en proyectos internacionales, pero también se le ha visto coqueteando con algunas actrices, aunque nada serio. Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas, lo que ha hecho que volvamos a soñar con una segunda oportunidad para Hande y Kerem, son una serie de coincidencias, de gestos, de pequeños detalles que no han pasado desapercibidos para los fans más observadores. ¿De qué estamos hablando? Pues de todo. Para empezar, ambos han sido vistos frecuentemente en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque siempre intentando evitar ser fotografiados juntos. Pero claro, con la cantidad de paparazzi que les siguen los pasos, es casi imposible escapar de sus lentes. Y las fotos, aunque a veces borrosas, aunque a veces tomadas desde la distancia, han sido suficientes para alimentar la esperanza. Además, han surgido rumores de que Hande y Kerem han estado en contacto a través de amigos en común. Al parecer, se han estado enviando mensajes, se han estado llamando, incluso se han estado reuniendo en secreto. Imagínense la emoción. Obviamente esto no está confirmado al 100%, pero la fuente de estos rumores es bastante fiable, así que crucemos los dedos. Pero lo más interesante, lo que realmente ha hecho que los fans exploten de emoción, son las indirectas que se han estado lanzando a través de las redes sociales. Publicaciones con mensajes ambiguos, canciones con letras que parecen hablar de su relación, fotos con lugares que les recuerdan momentos especiales y un verdadero juego de indirectas que nos tiene a todos al borde del asiento. Y es que, a ver, analicemos un poco. Hande en sus últimas entrevistas ha hablado de la importancia del amor verdadero, de la necesidad de perdonar, de la belleza de las segundas oportunidades. Frases que, claro, podrían aplicarse a cualquier relación, pero que en el contexto de su historia con Kerem, adquieren un significado mucho más profundo. Y Kerem, por su parte, ha sido aún más sutil, pero igualmente revelador. En una reciente entrevista, le preguntaron sobre su relación ideal, y él respondió que busca a alguien que lo entienda,
que lo apoye, que lo haga reír y que comparta sus sueños. Una descripción que casualmente encaja a la perfección con la imagen que tenemos de Hande. Pero la verdadera bomba, la que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, es una información que nos llegó hace apenas unas horas. Al parecer, Hande Erçel, cansada de los rumores, harta de las especulaciones, ha decidido romper el silencio y hablar de su relación con Kerem Bürsin. Según nuestras fuentes, Hande ha concedido una entrevista exclusiva a una revista muy importante de Turquía, y en esa entrevista revela todos los detalles de su historia con Kerem. Habla de su amor, de su ruptura, de los motivos que les llevaron a separarse, y lo más importante, de la posibilidad de una reconciliación. Y aquí viene lo bueno, mis queridos. Al parecer, Hande no solo confirma que ha estado en contacto con Kerem en los últimos meses, sino que además admite que sigue enamorada de él. Sí, lo que están escuchando. Hande Erçel, la mujer más deseada de Turquía, confiesa que su corazón todavía pertenece a Kerem Bürsin. En la entrevista, Hande explica que la ruptura fue muy dolorosa para ambos, pero que con el tiempo, han aprendido a perdonarse, a entenderse y a valorar lo que tuvieron. Admite que cometieron errores, pero que están dispuestos a superarlos y a luchar por su amor. Y lo más sorprendente de todo es que al parecer Hande y Kerem ya están juntos de nuevo. Sí, según la entrevista han decidido darse una segunda oportunidad, y están trabajando para construir una relación más fuerte, más sólida, y más madura. Un final feliz que muchos de nosotros estábamos esperando. Obviamente esta información hay que tomarla con pinzas, hasta que la entrevista se publique oficialmente y podamos leer las palabras exactas de Hande. Pero la fuente es muy fiable, así que hay muchas posibilidades de que sea verdad. Y si es así, mis queridos, estaríamos ante la reconciliación del año. Un reencuentro que demostraría que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen, y que los cuentos de hadas, a veces, sí se hacen realidad. Pero, ¿qué es lo que realmente piensa Kerem de todo esto? ¿Está de acuerdo con Hande en que merecen una segunda oportunidad? ¿Está dispuesto a luchar por su amor? Pues según nuestras fuentes, Kerem también ha estado pensando mucho en Hande en los últimos meses. Al parecer, la distancia le ha hecho darse cuenta de lo mucho que la echa de menos, de lo importante que es ella en su vida, y de que no quiere perderla de nuevo. Se dice que Kerem ha estado enviando mensajes a Hande desde hace tiempo, tratando de reconquistarla, demostrándole que está dispuesto a cambiar, y a ser el hombre que ella se merece. Y aunque Kerem no ha concedido ninguna entrevista confirmando su reconciliación con Hande, sus acciones hablan por sí solas. Se le ha visto más sonriente, más relajado, más feliz en general. Y eso, mis queridos, es una señal muy clara de que algo bueno está pasando en su vida. Además, se rumorea que Kerem está planeando un viaje sorpresa para Hande, un viaje romántico a un destino paradisíaco, donde podrán estar solos, lejos de los paparazzi y de la presión mediática, y donde podrán reconectar y fortalecer su relación. Así que, mis queridos chismosos, las señales son muy positivas. Todo indica que Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo, y que están dispuestos a luchar por su amor. Una noticia que nos llena de alegría y que nos hace creer en el amor verdadero. Pero claro, no todo el mundo está contento con esta posible reconciliación. Hay quienes creen que Hande y Kerem no están hechos el uno para el otro, que su relación es demasiado tóxica, que no tienen futuro juntos. También hay quienes acusan a Hande de estar utilizando a Kerem para promocionar su carrera, de estar aprovechándose de su fama y de su popularidad. Y hay quienes critican a Kerem por volver con Hande después de todo lo que pasó, por perdonarla por sus errores, por darle una segunda oportunidad. Pero al final, lo que importa es lo que sientan Hande y Kerem el uno por el otro. Si ellos están felices juntos, si ellos creen que merecen una segunda oportunidad, entonces nadie tiene derecho a juzgarlos ni a criticarlos. Su relación es asunto suyo, y solo ellos pueden decidir qué es lo mejor para ellos. Así que en lugar de criticar, deberíamos apoyarlos y desearles lo mejor. Después de todo, el amor es un sentimiento muy poderoso, y cuando dos personas se aman de verdad, pueden superar cualquier obstáculo. Y hablando de obstáculos, hay que recordar que Hande y Kerem han tenido que lidiar con mucha presión mediática a lo largo de su relación. Los paparazzi los han perseguido constantemente, los rumores y las especulaciones han sido constantes, y las críticas y los juicios han sido muy duros. Pero a pesar de todo esto, han sabido mantener su relación en privado, han sabido proteger su amor, y han sabido mantenerse unidos.
Y eso, mis queridos, es una muestra de su fortaleza. Y de su compromiso. Así que si realmente están juntos de nuevo, estoy seguro de que sabrán afrontar los desafíos que se les presenten, y que sabrán construir una relación aún más fuerte y más sólida. Porque al final, lo que importa es el amor. El amor es lo que nos mueve, lo que nos inspira, lo que nos da esperanza. Y cuando encontramos el amor verdadero, debemos luchar por él, debemos protegerlo, y debemos valorarlo. Y si Hande Erçel y Kerem Bürsin han encontrado el amor verdadero el uno en el otro, entonces merecen toda nuestra admiración y nuestro apoyo. Así que, mis queridos chismosos, estemos atentos a las próximas noticias, a la publicación de la entrevista de Hande, y a cualquier otra señal que nos confirme su reconciliación. Y mientras tanto sigamos soñando con el *Anker*Dream, sigamos creyendo en el amor verdadero, y sigamos apoyando a nuestras estrellas turcas favoritas. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y esperanza. Hemos repasado la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance en *Calcap*, pasando por su dolorosa ruptura, hasta los recientes rumores de reconciliación que, al parecer, son mucho más que simples rumores. La información que manejamos apunta a que Hande ha roto el silencio, revelando en una entrevista que aún ama a Kerem y que están dándose una segunda oportunidad. Una noticia que nos ha llenado de emoción. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Estaremos atentos a la confirmación oficial y, por supuesto, les mantendremos informados de cualquier novedad. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este chismecito. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.